Buenas tardes, Les vamos licenciada. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso de Teoría General del Proceso. Y hoy nos toca ver sobre el tema genérico tiempo y actividad. Bueno, estas cuestiones del tiempo son fundamentales para nosotros los abogados. Todo lo que tenemos que hacer dentro de un proceso, ¿se acuerdan que hay un procedimiento? Comentamos que el procedimiento en la primera clase o segunda, que el procedimiento tiene que ver con todos los actos procesales que voy realizando dentro del proceso. Todos los actos procesales que realizo dentro del proceso. Entonces, esos actos procesales tienen cierto tiempo específico para realizarlos, muchachos. No es cuando uno quiera. Bueno, salvo excepciones. Porque acuérdense que a toda regla general le corresponde una excepción. Entonces, todos esos actos procesales dentro del procedimiento, para realizarlos, tienen cierto tiempo para que lo podamos hacer. Por ejemplo, si se va a tratar de una contestación a la demanda, el demandado no me va a contestar cuando él quiera. La ley y el juez le van a imponer un término de 15 días o de 9 días, según sea el caso. Para materia civil son 15 días, para materia familiar son 9, procedimientos especiales también son 9. Bueno, entonces, ese tiempo que tiene el demandado para contestarme es para que no se vea entorpecido el proceso. Porque imagínense que el juicio continuara hasta que él quiera contestarme. Pues no, ¿verdad? Tiene que haber un tiempo para que él me conteste. Bueno, entonces, a ese tiempo, muchachos, le llamamos plazo, no término. Creo que las clases que doy siempre le digo, esto está mal, pero así es, ¿no? Pero vamos a decir así. Entonces, el tiempo que tenemos para realizar un acto procesal se llama plazo, ¿sí? Y sorprendentemente hay secretario de acuerdos y jueces que dicen ¿qué es el término? Vamos a remontarnos al derecho romano. Les voy a ir mandando unas imágenes al grupo para que las puedan ir checando en su momento, que no se distraigan. Yo se los voy a platicar aquí. Pero ahí está. Ay, no lo mandé mal. Ahí. Bueno, entonces, términos y condiciones. Un tema de derecho civil. Y derecho civil, parte sustantiva. Bueno, ¿qué es una condición, muchachos? Una condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si va a pasar, ¿sí? En derecho romano nos decían, por ejemplo, te voy a dejar mi herencia si te casas. O sea, si te casas vas a adquirir todos mis bienes. Y en el derecho romano así hacían sus testamentos. Hoy ya no se puede porque no se puede condicionar el estado civil de las personas, pero a título de ejemplo, ¿sí? Entonces era un acontecimiento futuro incierto porque no sabíamos si se iba a casar o no. Entonces esa cláusula que contenía un testamento se llamaba condición, ¿sí? Porque no sabíamos si iba a pasar. Ahora, vamos a pensar que en un testamento también decía, podrás ocupar el inmueble a partir del 15 de febrero del 2022. Esa fecha es un término. ¿Por qué? Porque los términos, muchachos, a contrario censo de las condiciones,
son acontecimientos futuros de realización cierta, ¿sí? Otra vez, ¿qué es un término? Un término es un acontecimiento futuro de realización cierta. Ojo, la condición es incierto y el término es cierto, o sea, tiene que llegar. ¿Qué tenemos hoy día? Algo que estemos seguros que va a pasar. Pues únicamente las fechas, únicamente. Todo lo demás es incierto, ¿vale? Entonces, ojo ahí, cuando hablamos de términos, inmediatamente hay que traducirlo a fechas, días exactos. Ok. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, ahí ya les compartí una imagen donde habla de la condición y habla del término. Esa imagen corresponde al derecho sustantivo civil, no procesal. Pero como dato curioso, pues tenemos tanto términos y condiciones suspensivas y resolutivas, ¿sí? El término suspensivo es cuando se aplazan los efectos de una obligación en el tiempo y el resolutivo cuando éste deja de existir. Ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿sí? Fíjense ustedes como peritos del derecho, cuando lean los contratos de arrendamiento van a decir, que es un término resolutivo, ese es un término suspensivo. Ojo, si mi contrato de arrendamiento dice que el arrendatario podrá ocupar el inmueble a partir del 9 de julio del 2022, y hoy estamos en junio, ese es un término suspensivo. Ya existe un contrato, ya lo firmamos, ya hay una relación de arrendamiento, pero los efectos de ese acto jurídico están suspendidos, ¿se entiende? Suspensivo, término suspensivo, están suspendidos hasta que llegue la fecha señalada, término suspensivo, ok. Y en esa misma cláusula podrá ocupar el inmueble a partir del 9 de julio del 2022 hasta el 15 de diciembre del 2023. Simple y sencillamente decimos que la fecha en que vence, caduca, termina el contrato de arrendamiento, pues es el 15 de diciembre del 2022. Pero como peritos en derecho, eso es un término resolutivo, porque pone fin a la obligación. Entonces, el 15 de diciembre del 2023, ese es el término resolutivo. Puso fin a los efectos de ese acto jurídico. Bien. Otra ocasión veremos arrendamiento en otro curso y veremos que aunque haya terminado la relación obligacional entre las partes, o sea que haya llegado la fecha de vencimiento, si las partes continúan pues con el arrendamiento ya sin contrato porque ya venció, ¿verdad? El arrendador sigue aceptando la renta y el arrendatario pues sigue pagándola y el arrendador sigue dejándolo habitar el inmueble, hay una figura que a ustedes en derecho romano les enseñaron que se llama relocatio tácita. Así, relocatio tácita en latín. Hoy día se llama tácita reconducción. ¿Qué es la tácita reconducción? Pues que como se venció el contrato, pero las partes continuaron en la relación no obligacional, pues se extendió y se convirtió en un contrato por fecha o por tiempo indeterminado. O sea, que sigue habiendo arrendamiento, ¿vale? Ya les tocará esa clase de juicios. Bueno, ahora, una vez que ya entendimos qué es el término suspensivo, resolutivo, vamos a compaginarlo con nuestra teoría general del proceso. Entonces, el tema genérico del día de hoy, déjenme abrir aquí mi temario, tiempo y actividad. Tenemos prescripción, preclusión, caducidad, términos y plazos. Yo voy a empezar al revés porque primero hay que entender qué es un
término y es un plazo. Y no le echen la culpa a nadie porque yo hice ese temario, pero hay que verlo así. Entonces, término y plazo. Bien. El término, entonces, chicos, es la fecha, ¿sale? Así, tal cual, la fecha, el número, el día. Ese es el término. El tiempo que pasa desde el día que empezó a correr el tiempo, a eso se le llama plazo. Por ejemplo, ingresé mi demanda hoy. En 3, 4 días me van a acordar, ¿sí? Mi demanda. Vamos a pensar que ese acuerdo es un auto de prevención, un acuerdo de prevención. ¿Qué es la prevención? Cuando el juez nos dice, te faltó esto, ¿sí? Ingresaste la demanda, pero ¿qué crees? Que te faltaron copias de traslado. Dices, mencionas que anexaste tal documento, pero no viene. O no te entendí, eso oscura tu demanda. Entonces nos va a prevenir. Prevenir es corregir, solicitarnos. Y nos va a decir, se le previene a la parte actora para que en un término, fíjense cómo dicen, para que en un término de 3 días subsane sus omisiones consistentes en, y nos va a dar una lista en todo lo que fuimos omisos. Oye, bueno, y nos dice, no te entendí, sé más claro, ¿no? Bueno, entonces nos va a dar esos 3 días para desahogar la prevención, para hacer lo que me está requiriendo su señoría. Bien, esos 3 días, muchachos, ¿es el término? No, es el plazo. Ellos dicen término. Es, como les he dicho, pues ya ajustémonos a como lo dicen. Pero en realidad es un plazo, el tiempo que media de que se dictó ese acuerdo al término, a la fecha, se llama plazo. Ahora, el juez no me va a decir, tienes de aquí al 9 de agosto. No, el juez nada más me va a decir que tengo 3 días. Ok, esos términos corren y se empiezan a... Bueno, primero, ¿cómo se cuentan los días? Bien, se cuenta a partir del día siguiente de la publicación en el boletín judicial. ¿Ok? Entonces, para que lo entendamos más facilito, a partir del día siguiente de que yo pude ver mi acuerdo, se empieza a contar esos 3 días o el tiempo que no sé después. ¿Vale? Entonces, hoy vi mi acuerdo. ¿Hoy empiezo a contar los días? No, mañana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se empieza a contar al día siguiente. Hoy se publicó en el boletín judicial, tan es así que lo pude ver. Mañana se empiezan a contar esos 3 días. ¿Sale? Ahora, otro punto importante es que los términos o plazos corren en días hábiles únicamente. No se contabilizan días inhábiles, únicamente días hábiles. ¿Cuáles son los días inhábiles, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los días inhábiles? Es de lunes a viernes, el día hábil. Bueno, entonces, en consecuencia, Leonora, ¿cuáles serían los inhábiles? Por ejemplo, los días festivos, aunque estén feriados, son los inhábiles. Así es, ahí está. Entonces, ya Leonora nos dijo, ¿cuáles días son inhábiles? Si quieren hacer una lista, 1, pues sábados y domingos. ¿Sale? Sábado, dice Ávila Rocío, es correcto. Sábados y domingos son inhábiles. Días festivos que estén categorizados así por la ley. ¿Alguien sabe en dónde encontramos los días festivos? No en el calendario, en el que nos dan en la tienda, no. Pues, bueno, si vienen ahí, pero ¿en dónde nosotros como abogados, dónde vemos los días festivos? ¿Quién se imagina, muchachos? ¿En qué ley? Porque debe de venir una ley, ¿no? No nada más es porque fulanito dijo, hoy es festivo. Bueno, les doy la respuesta. Vienen en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Los días feriados, como quieren llamar, días festivos, vienen
en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Ok, entonces, son días inhábiles sábados y domingos, es correcto, en la Ley Federal del Trabajo, Rocío. Sábados y domingos, los días que estén enmarcados así por la ley, los días festivos, y aquellos días, eso es muy importante, aquellos días que determine el Consejo de la Judicatura, ¿vale? También son inhábiles los días que determine el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, muchachos, es el órgano de administración y vigilancia de todos los juzgados, para que lo entendamos, ¿sale? Cada entidad, cada fuero local común tiene su Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrador, digámoslo así, que también sanciona, también vigila, también nombra a los jueces, ya lo veremos. Bueno, el Consejo de la Judicatura puede determinar más días inhábiles. Por ejemplo, a ver, déjenme acuerdo de uno. Recientemente hubo una marcha, no me acuerdo de qué fue una de las últimas marchas, pero da la casualidad que todas las marchas en la Ciudad de México, y si no en su mayoría, pasan por Avenida Juárez, por donde están los juzgados familiares. Entonces, ese día que hubo marcha, empezaron a hacer desmanes, ¿sí? En las instalaciones. Yo no sé por qué, pero sí lo hicieron. Entonces no queda de otra más que cerrar el inmueble. Ese día era hábil, no me acuerdo qué día era, imagínense, miércoles, ¿no? Era miércoles, no era festivo. Pero a raíz de que se tuvo que cerrar el inmueble, al otro día, fíjense, no ese día, al otro día el Consejo de la Judicatura, ¿qué dice? Por las manifestaciones que se llevaron a cabo en tal fecha en esta ciudad, se declara inhábil el día 9 de febrero. Así. Y puede llegar a decir únicamente para los juzgados que están albergados en el inmueble de Clementina Gil. Así se llama ese inmueble. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que ya se determinó otros días inhábiles, nada más para esos juzgados, pero para los civiles sí fue hábil. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estar nosotros a las vivas como abogados de todos estos circulares que también dicta el Consejo de la Judicatura para ver si fue hábil o si fue inhábil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a pensar que a mí me dieron un término me dieron un término de 15 días para contestar la demanda. Ustedes son abogados del demandado. Y el demandado los viene a ver justamente a los 30 días. O sea, sí. A él lo notificaron el 9, lo emplazaron el 9 de junio y los viene a ver ustedes el 9 de agosto. Perdón, el 9 de julio. Ya sé que a lo mejor pasaron 30 días, pero a título de ejemplo, imagínense que ya pasaron 30 días naturales. Lo primero que vamos a hacer como abogados, pues es espantarnos, ¿no? Oye, pero si te dieron 15 días, ya pasaron 30. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es contar esos días, aprender a contarlos. Primero, ya dijimos la primera regla, empiezo a contar a partir del día siguiente que se publicó en el boletín judicial esa determinación, esa resolución judicial. ¿Sale? Esa es la primera regla. Segunda regla, que se contabilizan únicamente días hábiles. Únicamente días hábiles. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos un correcto conteo, vamos a poder determinar si estamos en tiempo y forma o no de desahogar lo que me está solicitando el juzgador.
Entonces, a título de ejemplo, hoy es viernes, vamos a pensar, y hoy salió mi acuerdo. Hoy me dieron el término, el plazo de 3 días, hoy viernes. Y pensemos que el lunes es festivo. ¿Sí? Pensemos que el lunes es festivo. Primer regla, yo no voy a contar desde hoy viernes. Hoy vi mi acuerdo, pero no voy a contar desde hoy. Tampoco voy a contar sábado y domingo. ¿Por qué? Porque son inhábiles. Y el lunes tampoco, porque es inhábil, es festivo. Entonces yo voy a empezar a contar hasta el martes. ¿Sí? El martes es el primer día. El miércoles es el segundo. Ahora imagínense que el jueves hubo una manifestación o se empezó a escapar el gas, lo que más les guste en el juzgado, y lo tuvieron que cerrar. Y ustedes dicen, es que ese era el tercer día, ya no voy a poder hacer nada. Atentos al Consejo de la Judicatura porque puede llegar a decir, se declara inhábil este día, el jueves. Entonces ya me brinco el jueves, ya no lo cuento, nada más llevo 2. Y me brinco hasta el miércoles, ¿no? Me voy a brincar, perdón, hasta el jueves, me voy a brincar hasta el jueves y ahí está mi término de 3 días. Fíjense cómo no cuento recorrido, voy contando nada más los días hábiles, ¿sale? Entonces, ese día que vence el plazo que me dio su señoría, se llama término. Ese es el término. En materia de teoría general del proceso. Ese día que venció, ese día, el último día que yo tenía, ese es el término, ese día, esa fecha. ¿Sale? También se le llama término fatal. Así decimos los abogados. Es que hoy es el día fatal. ¿Sale? O sea, el día fatal, el día que ya es tu último día para hacerlo. Consejo, muchachos, nunca dejen las cosas a la hora. Así tengan 3 meses para hacerlos, ustedes háganlo al segundo día. Claro, bien hecho, ¿verdad? Hay escritos que merecen su tiempo, una contestación a la demanda, no la vamos a hacer de un día para otro, hay que dedicarle su tiempo para que quede perfecta, para que nada se nos escape. Pero lo que podamos hacer a la voz de ya, háganlo, muchachos, ya como abogados. No se esperen al último. A mí me da mucho coraje eso, de verdad. Luego voy a los juzgados y veo a los abogados o pasantes corriendo. Ya sé que es su término fatal. Ya sé que es el último día que tienen, ¿no? Y dice uno, ay, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Cuando lo puedes hacer en tiempo y forma. Es un consejo, muchachos. Ustedes lo pueden hacer el día que lo podemos hacer, el día que nosotros queramos, siempre y cuando estemos dentro del término, pero como consejo, háganlo en tiempo y forma. ¿Sí? Por ejemplo, pasa mucho en ciertos juicios que nos dicen, presentamos un acta de nacimiento, un acta de nacimiento de esas que nos da los cajeros, ya ven que hay cajeros, o que descargamos de internet, que simplemente son extractos, son un pedacito del acta de nacimiento, ¿no? Ponemos bien el nombre del registrado y el de los papás, donde fue registrado, y hasta ahí, y su CURP. A veces presentamos ese tipo de actas y hay jueces que nos previenen y nos dicen, toda vez que presenta acta extracto, se le previene para que en un término de 3 días presente copia fiel del libro. ¿Okay? Pues ya me dio 3 días y es jueves. Ay, pues me espero al martes para ir por el acta de registro civil. No, muchachos. Yo lo que hago es ir inmediatamente. Claro, si todavía está abierto el registro civil, ¿no? Que normalmente cierran a las 5. Entonces, si estamos en tiempo y forma, vámonos a tramitar el acta ese mismo día para que la den al otro día y ese mismo día promovemos. Hagan todo en tiempo y forma. Van a ver que les va a ayudar mucho y van a evitar andar corriendo a la mera hora. Bueno, en eso consisten los términos, ¿sale? Son fechas, son un plazo de tiempo que nos da el juez para poder realizar lo que me está requiriendo. Si yo no lo hice dentro de ese término, dentro de esa fecha, se va a presentar otra figura jurídica, muchachos, que es la preclusión. ¿Sale? Está en el temario. Preclusión, si están anotando, anoten. Preclusión. Les voy a mandar otra foto, otra imagen.
Preclusión. Sí, ahí está. ¿Qué es la preclusión? Pues la preclusión la conocemos como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Pérdida de un derecho procesal. ¿Sí? Fíjense, a mí me dieron 3 días, un término de 3 días para desahogar cierto requerimiento. Si yo no lo hice, ¿qué va a pasar? Va a precluir mi derecho. Se presenta la figura jurídica de la preclusión. Se extinguió mi derecho porque no lo hice en tiempo y forma. Entonces, cuando estamos dentro del proceso, muchachos, y no realizo cierto acto procesal en tiempo y forma, precluye mi derecho, ¿sí? Entonces, si yo como contraparte tengo que estar a las vivas. Si mi contraparte no desahogó lo que le requirieron, ¿yo qué le digo al juez? Su señoría no lo hizo en tiempo y forma. Declare la preclusión, declare que precluyó su derecho de mi contraparte, para que ya no lo pueda hacer. Su señoría, usted le requirió que presentara pensión alimenticia en un plazo de 10 días, no lo hizo, ¿no? Dígale que precluyó, no a efectos de que ya no la dé porque son obligatorios los alimentos, sino a efectos de que le imponga las medidas de apremio correspondientes que la percibió. Quizás le dijo que si no lo hacía en ese término lo iba a multar o lo iba a arrestar, ¿no? Entonces dígale que ya precluyó su derecho. Todo lo que no hago en tiempo y forma precluye mi derecho. Esa es la preclusión, la pérdida, la extinción de una facultad procesal por no hacerlo en tiempo y forma. ¿Sale, muchachos? ¿Vamos bien? Ya vimos término, ya vimos preclusión. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo de actuar o si ambas partes dejamos de actuar en el juicio, en el proceso? Ya no hicimos nada. O sea, lo dejamos pasar 6 meses. Lo dejamos pasar 6 meses. Nadie promovió nada. Nadie ya hizo nada. Se presenta la caducidad. ¿Sí? Se presenta la caducidad. Caducidad de la instancia, así se llama. Caducidad de la instancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, anoten el artículo. En el artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México nos dice, artículo 137 bis, opera de pleno derecho la caducidad de la primera instancia, cualquiera que sea el estado del juicio desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta antes que se concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos 120 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción que tienda a impulsar el proceso de cualquiera de las partes. ¿Sí? Entonces, esa es la caducidad, muchachos. Nadie ya hizo nada. ¿Sí me doy a entender? O sea, en la preclusión no hice o no realicé un acto procesal en tiempo y forma, pero sigo en el proceso. Y la caducidad ya nadie hizo nada. Nadie de las partes, es decir, ni parte actora ni parte demandada, hizo nada. Y caducó. En consecuencia, muchachos, como caducó, me van a enviar el expediente al archivo judicial para que lo resguarden. ¿Sí? Me lo van a enviar al archivo judicial para su resguardo. Y ahí tenemos el ejemplo de la caducidad. Bien. Esas dos figuras jurídicas que estamos hablando, déjenme, aquí está. Hemos visto ya términos y plazos, hemos visto caducidad y preclusión. Esas figuras jurídicas se dan dentro del proceso o dentro del proceso, ¿sale? Dentro del proceso.
como dato curioso, si lo que no contesté fue la demanda, únicamente en la demanda. Si yo no contesté a la demanda, ahorita contesto, Ángel, vamos a eso. Si yo no contesté la demanda, no precluye mi derecho. O sea, ya no voy a poder contestar después, pero no se presenta la preclusión. Lo que se va a presentar es la rebeldía. ¿Vale? Así se llama, rebeldía. Si el demandado no contesta la demanda en tiempo y forma, en el término que se le dio, entonces va a caer en rebeldía. Así se llama, rebeldía. También se le llama contumacia. A mí me gusta más contumacia, creo que es un término más jurídico. Ambos son varios. Rebeldía o contumacia. Y al demandado se le va a llamar el rebelde o el contumaz. Rebelde o contumaz, con Z, contumaz. ¿Sí? Entonces, sí, ¿cuáles son los efectos de la rebeldía? Pues que el proceso continúe su camino, a pesar de que no haya contestado la parte demandada. ¿Sale? Claro, el demandado podrá venir al juicio, podrá comparecer en cualquier momento, pero ya no puede contestar la demanda. ¿Sale? Porque se fue en rebeldía. Entonces, hay veces que notificamos a los demandados y nunca comparecen a juicio. Pero si el actuario cerciora que sí se le notificó, lo que vamos a hacer es que el juicio se va en rebeldía y el juicio va a continuar en rebeldía. ¿Sale? Sí. Esa es otra figura jurídica. Déjenme abrir el chat. Dice: aplica para penal. Federico Corneli. En materia penal es distinto esto de los días hábiles e inhábiles. ¿Sí? Incluso en materia familiar, Federico. En materia familiar no hay días ni horas inhábiles también. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y que es algo muy subjetivo y a criterio de los jueces, ¿eh? Porque hay jueces que dicen, no, por ejemplo, en materia familiar nos ha pasado que tenemos, si no encontramos, por ejemplo, al demandado para notificarlo, también como dato curioso, para el emplazamiento únicamente se puede realizar en días y horas hábiles. Entonces hay ocasiones que no los encuentras porque trabaja en la mañana o nada más está los sábados. Entonces lo que tienes que hacer pues es pedirle al juez que autorice que se habiliten días y horas inhábiles, ¿sí? Y hay jueces que te dicen, sí, se habilitan, notifícale el sábado o notifícale a las 9 de la noche. Le ordeno al actuario que lo haga, es válido. Pero hay jueces que nos tocó recientemente que se le decía al juez, le solicito que habilite días y horas inhábiles a efectos de notificar al demandado y nos dijo, no ha lugar a su petición, toda vez que la ley ya lo establece que en materia familiar no hay días ni horas inhábiles. Entonces cuando eso nos dijo, el juez dice, no, bueno, pues el juez sí se apega a lo que dice la ley, pero hay jueces que tienen un criterio distinto. ¿Sí? Ahora, si no nos gusta el criterio del juez, pues no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿verdad? Hay recursos, por ejemplo, el recurso de revocación, que es contra las determinaciones del juez. Recurso de revocación. ¿Sí? Bueno, entonces, muchachos, bueno, ahí dando respuesta a Federico, no, Federico, no aplica materia penal. Hay materias que por su naturaleza no hay días y horas inhábiles, es decir, que todo tiempo es hábil. ¿Sale? Para eso, ese asunto, Federico, hay que atender también a las circulares del Consejo de la Judicatura. Dice, si ya está precluido ese derecho, ¿qué puedo hacer? Pues nada, Ángel. Bueno, bueno, fue muy evasiva mi respuesta. Ahí lo que podrías hacer, Ángel, sí hay una posibilidad, ¿sí?
se llama impedimento insuperable. ¿Sí? El nombre completo de lo que puedes hacer, Ángel, se llama incidente de impedimento insuperable. Incidente de impedimento insuperable. ¿Sí? Lo que tú tendrías que hacer, Ángel, es promover un juicio paralelo al procedimiento que ya llevas, ¿sí? Que en ese caso, pues, es por medio de los incidentes. A lo mejor no entendemos esta palabra, pero un incidente es un juicio paralelo que se lleva por cuerda separada, pero que depende de uno principal. Entonces, a lo mejor tu juicio, Ángel, es un juicio de guarda y custodia, ¿sí? Y tú vas a tener que abrir otro juicio adentro de ese juicio para poder demostrar al juez el por qué no desahogaste en tiempo y forma ese requerimiento que te hizo. Y va a ser por medio de un incidente de impedimento insuperable. Tendrás que demostrar qué te impidió desahogar lo que te requirió. No se ve muy a menudo, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, quizás, pues, a lo mejor tenía una enfermedad en etapa terminal y ese día se puso muy mal y estuvo internado, pues no se acordó de nada, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí. No se ve muy a menudo, Ángel, pero sí existe esa posibilidad de hacer un incidente de impedimento insuperable. ¿Sale? Pero pues mejor háganlo, Ángel. Mejor desahóguenlo en tiempo y forma. ¿Sale? No, eso es lo que podrías hacer, pero a mí no me ha tocado y tampoco nunca lo he visto, ¿eh? En ninguna contraparte no lo ha hecho tampoco a nosotros, de ese incidente, pero pues ahí está esa arma que nos da el derecho. Bueno, dudas con preclusión y términos y plazos y caducidad. Todas esas son figuras procesales. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. Por último, adelante, Martes. Sí, buenas tardes, licenciado. Solamente que nos pudiera dar un tip o un consejo para que no se nos vayan los plazos, se nos escapen de las manos, porque pues en la Ciudad de México y en otros estados cambian, ¿no? O sea, los publican en los boletines o no publican nada, o en internet hay que entrar a la página del tribunal y así es como hay que estar al pendiente. Pero ¿usted qué nos aconseja para que no pasemos por eso y suframos? Gracias. De nada, Esteban. Sí, lo que tienen que estar siempre pendientes del boletín judicial para ver si hay acuerdo o no de su asunto, porque sí suele pasar lo que dice Omar. En ocasiones, bueno, hoy ya con las modernidades que existen, pues ya hay sistemas electrónicos, páginas web, donde el juzgador nos sube el acuerdo. O sea, ya existe, en Ciudad de México Estado de México se llama Tribunal Electrónico, y en la Ciudad de México, SICOR. Uno puede ver ahí los acuerdos, ¿sí? Pero no es fehaciente. Bueno, también existe el búho legal. El búho legal es una página donde ustedes buscan el juzgado correspondiente, teclean su número de expediente y les sale la lista de acuerdos que hay de su asunto. Entonces, ahí van a ver si hay un nuevo acuerdo o si no lo hay. Pero son páginas que no son fehacientes. Acuérdense que lo tecnológico, por más tecnológico que sea, tiene fallas. Entonces, en ocasiones no lo van a encontrar o no se subió, o hubo un error. Sin embargo, su acuerdo a lo mejor ya está en el juzgado y seguimos esperando, ¿no? Imagínense, vamos a pensar que esperábamos un acuerdo el día de hoy, ¿no? Pero no me apareció ni en el búho legal ni en las páginas correspondientes. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, y vamos a pensar que estoy esperando. Ya llevo más de una semana esperando mi acuerdo que no había salido. Y cuando se me ocurre ir al juzgado y revisar el expediente, me encuentro con la sorpresa que mi acuerdo lo dictaron hace 8 días y con término. Me habían dicho que tenía 3 días para desahogar cierta situación. Y se me fue, como dice Omar. Imagínense la gravedad del asunto, ¿no? Se me fue por no estar al pendiente. Entonces, lo que yo les recomiendo, sí pueden usar esas páginas. Yo también la uso, yo también me meto al búho legal, pero lo que les recomiendo es que estén al pendiente del boletín judicial propiamente del diario, ¿sí?
En las páginas web de los poderes judiciales de cada estado suben el boletín judicial. Ahí lo suben, métanse a la página del Poder Judicial de su estado y busquen boletín judicial. Ahí lo van a poder descargar. Por ejemplo, lo descargan en PDF para que eviten leer todo, porque ciertamente a veces es mucha letra, es muy cansado. Póngale control F y pongan el número de expediente o el nombre de alguna de las partes para que les haga la búsqueda en todo el documento. Y si no, pues ir pasito a pasito. Ahora, si aún así no estamos conformes, porque a veces nos pasa, pues no está en el boletín judicial y ya me debieron haber acordado, pues váyanse al juzgado. Y en los juzgados publican las listas de acuerdos, ¿sí? Pídanlas, normalmente la ponen en un lugar visible. Pidan las listas y chéquenlas si no hay acuerdo de su asunto. Y es estar así al pendiente. Pero sí funciona esto de checar el boletín digital. Es fehaciente. Pero si queremos mayor seguridad, vayan hasta el juzgado para revisar las listas. Adelante, Omar. No. Gracias, era todo. Gracias. Ok, de nada más. Consejo que estén al pendiente de boletín judicial. Bueno. Licenciado, disculpe la molestia. No entendí muy bien en dónde se descarga el boletín judicial para no ir al juzgado. Ok, les voy a hacer la demostración con el boletín de la ciudad, ¿vale? Ahí les va. Gracias. De nada. Ok. Ahí está, ¿pueden visualizar? Sí. Estoy en Google. Miren, por ejemplo, aquí yo ya me metí a la página del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿sí? Y ustedes tendrán que ingresar a la página del Poder Judicial de sus propios estados. Yo ya sé dónde está, pero si no sabemos hay que buscar en todas las opciones. Miren, ponen la manita y les va a desplegar todas las opciones que tenemos. En este caso, yo ya sé que está, déjenme ver, en avisos judiciales. ¿Ya vieron? Déjenme abrir el chat. Ok, ahorita vamos a ver lo que dice la licenciada Silvia. Aquí en avisos judiciales me voy a boletín judicial. Miren, ahí está. Le doy clic. Boletín judicial. Yo puedo hacer bueno, para efecto de descargarlo, le voy a dar en boletín completo. Le doy aquí en ver. Boletín completo. Yo quiero ver el de hoy. Entonces le doy fecha inicial, 9 de agosto. Fecha final, 9 de agosto, porque yo quiero ver el de hoy. Le doy filtrar. Y noten aquí que aquí ya está el boletín de hoy. Aquí, miren. Le doy aquí en visualizar. Aquí en el ojito. Y lo va a abrir. Noten ustedes. Ahí está, miren. Con su portadita. Boletín judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces lo pueden comenzar a ver, pues hay una serie de avisos, edictos, después ya vienen los acuerdos por número de juzgado. Así es en la Ciudad de México. Les pongo el ejemplo del Estado de México. Poder Judicial del Estado de México. Sí. Voy a ingresar a la página. A ver si no tarda en cargar, porque esta página siempre tarda en cargar un poquito. Pero vean ustedes, es distinto, por eso les digo, cada página de cada poder judicial va a ser distinta. Ya cuando uno le agarra, pues va a ser más facilito. Poder Judicial del Estado de México. Un segundito, bueno, vamos a ver la duda lo que publicaron. Dice, por ejemplo, en Pachuca te dan un número telefónico y la extensión del juzgado y puedes estar hablando para preguntar si ya salió tu acuerdo. ¿Eso sería confiable? Pues si te lo dio en el juzgado, sí, Silvia. Aquí no sucede eso, pero buen dato. Sí, llega a cambiar las situaciones en cada estado.
Así es, y así, pues si te lo dieron en el juzgado, pues es confiable. Bueno, que nunca nada va a sustituir al boletín judicial, Silvia. O sea, lo que es netamente fehaciente es el boletín judicial, ¿sale? De ahí en fuera todo lo demás puede llegar a tener errores. Más toda esta cuestión de la tecnología. Bueno, no me cargó, muchachos. Esta página siempre tarda muchísimo. Pero en el Poder Judicial del Estado de México, hasta la parte de abajo viene un icono que dice Boletín Judicial. Le damos clic y nos lo va a abrir el buscador Boletín Judicial. Bueno, pues ahí está. Pues para terminar, muchachos, vamos con prescripción. Así de rapidito y sencillo. La caducidad de la preclusión y la prescripción es la pérdida de algo. ¿Se dan cuenta? Los tres significa pérdida de algo por el transcurso del tiempo. O sea, hagan de cuenta que son como primos, ¿sale? ¿Por qué? Porque tanto la caducidad, la prescripción y la preclusión significan la pérdida de un derecho. Pues sí, sí. Las tres significan lo mismo, la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Por eso digo que son como primos. Se parecen, pero no son iguales. Ok, ahora. La preclusión, hemos dicho, es la pérdida de un derecho por no haber realizado un acto procesal en tiempo y forma, ¿verdad? Es la pérdida de un derecho procesal, la preclusión. La caducidad se presenta cuando dejo de realizar actos procesales por más de 120 días. ¿Sale? Entonces, tanto la caducidad como la preclusión se presentan dentro del proceso. Y la prescripción, ¿sí?, también es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Pero la prescripción se presenta fuera del proceso. ¿Sale? Pónganle, prescripción se presenta fuera del proceso y antes de iniciar el proceso. Y antes de iniciar el proceso. ¿Sale? Entonces, muchachos, fíjense ustedes. Para yo demandar con la... Acuérdense que en cualquier materia, todo acto procesal se va a iniciar con el escrito inicial. Llámese demanda, llámese denuncia, llámese solicitud. Voy a ejemplificar con la demanda, ¿sí? En materia civil. En materia civil, yo puedo demandar con la acción de petición de herencia. Por ejemplo, yo soy uno de los hermanos y mis hermanos me dejaron fuera de la sucesión de mi papá, porque no me querían, me dejaron fuera. Nunca me avisaron que ellos iban a abrir la sucesión y de repente me entero que ya abrieron la sucesión y que ya hay un albacea nombrado. ¿Qué hago? ¿Me quedo con los brazos cruzados? No. Pues yo, como haber sido excluido de esa sucesión y tengo un derecho, puedo ejercitar mi derecho por medio de la acción de petición de herencia. Pero para hacerlo, yo tengo 10 años en la Ciudad de México y 5 años en el Estado de México. Tengo 10 años para hacerlo. Me quedo con 10 a título de ejemplo, son 5 en otros estados, ¿sí? Otro ejemplo. Si un inmueble se encuentra en propiedad de alguien más, un inmueble de mi propiedad, y se metió a la mala, yo tengo 10 años para demandarlo con la acción reivindicatoria. Si yo no lo hago dentro de esos 10 años, ya no lo voy a poder hacer porque prescribe mi derecho, muchachos. ¿Se dan cuenta? Prescripción, pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Solamente que la prescripción se presenta fuera del proceso, incluso antes del proceso. A diferencia de la caducidad y la preclusión que se presentaron adentro del proceso. La prescripción es afuera. En la Ciudad de México se llama prescripción negativa. En otros estados, magníficamente, simple y llanamente, se llama prescripción, ¿sí? Por aquello que en la Ciudad de México se le llama prescripción positiva a lo que es la usucapión.
La usucapión es apropiarte de un inmueble por el transcurso del tiempo. En la Ciudad de México se llama prescripción positiva, en otros estados prescripción adquisitiva. Lo correcto es usucapión. Bueno, pero como le pusieron así, entonces a la otra prescripción, a la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, se llama prescripción negativa, ¿sí? O prescripción extintiva. Y magníficamente en otros estados, como el Estado de México, simple y llanamente, prescripción, ¿sale? Pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. No lo ejercité en tiempo y forma. Yo tenía 10 años para demandarte y no lo hice. Por tanto, prescribió. Perdí mi derecho. ¿Te puedo demandar? Pues por supuesto que sí. Sí, ¿no? De que puedo demandarte. Pero el demandado se va a defender con una excepción. Acuérdense que el actor ejercita por medio de una acción. Y el demandado se defiende con una excepción. ¿Y cómo creen que se llama esa excepción? Excepción de prescripción. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no lo hice en tiempo y forma. ¿Sí? Digo, yo no sé mucho laboral, pero me pasó con un familiar fallecido, que su familia pues pide la indemnización a la empresa de cuestiones que se le debían. A lo mejor aquí hay un laboralista y me va a corregir, pero no me acuerdo si son 30 días para que los beneficiarios, posibles beneficiarios del fallecido, puedan reclamar las prestaciones que tienen para con la empresa contra la fuente laboral. Si no lo hacen dentro de 30 días, prescribe su derecho y todo lo que le debían ya no lo pueden cobrar. Tienen 30 días. ¿Qué pasó aquí? Que la contraparte, pues la empresa, el patrón, le contesta al familiar en la contestación a la demanda, pues sí tenía derecho, sí le debemos, pero ¿qué cree? Ya prescribió su derecho. Así, tajantemente. O sea, no les dio vergüenza decir, sí le debemos. Nunca le dimos aguinaldo, nunca le dimos la UPT, que son las utilidades. Sí le debemos, pero sus beneficiarios ya no están en tiempo y forma de cobrárnoslos. Vinieron a los 40 días y tenían 30 días. Y se defendieron con la excepción de prescripción. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque prescribió su derecho que tenían a demandar algo. Prescripción es afuera y antes del proceso. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Vargas Araceli. Adelante, Leonora. No, sí le entendí. Muchas gracias, licenciado. De nada. Contestando a Araceli, el búho legal no es confiable. No es confiable, pero sí nos da una ayudadota. Sí, porque te soy sincero, yo también lo uso, Araceli. O sea, lo que yo hago es diariamente, Araceli, revisar el tribunal electrónico de cada estado, llámese así, tribunal electrónico nacional, y aparte revisar el SICOR, y aparte revisar el boletín judicial. A mí me da resultado eso, Araceli. Y a lo mejor seré muy desconfiado, pero no me quedo con una. Me voy a todos, incluyendo búho legal. Pero no es confiable, Araceli. Ya me ha pasado en algunas ocasiones, y por eso se los platico a modo de testimonio, como clase, pero fue algo que me pasó. Que estaba yo esperando mi acuerdo una semana, 2 semanas, y nunca salió el dichoso acuerdo. Y yo en búho legal esperanzado que saliera, y cuando fui, ya había salido desde hace 15 días el acuerdo que yo esperaba hacer. Y búho legal no me avisó. ¿Por qué no me avisó? Porque el encargado de la publicación en el boletín judicial se equivocó. Era el expediente 144 y le puso 142. Por ende, el búho legal no me lo daba, porque se lo daba al 142. Y ya cuando fui al juzgado, sí, licenciado, nos equivocamos, pero ya está corregido, aquí está en su expediente. Pues qué padre. Nadie me avisó que ya estaba mi acuerdo. Y le dije en aquellos días al archivo, pues es que yo lo chequé en búho legal, imagínese 15 días esperando, ya mi cliente ya no me cree, dice que ¿para cuándo? Y me dijo, licenciado, la culpa es de usted. Búho legal no es, ahora sí que búho legal no es una herramienta legal. Usted tenía que haber estado al pendiente del boletín
judicial. Así nos pasó a Araceli. Entonces, no es confiable, pero sí úsalo. No pasa, úsalo, pero no te quedes con él. Usa las herramientas que nos da la ley, ¿sale? Dice, también el laboral, una acción prescribe en 1 año. Así es, Gonzalo. No sé mucho laboral, pero sí, dependiendo el tipo de acción, es que prescribe sus derechos. Dice Federico, ¿cuántas veces hay que revisar el boletín en el día? No, pues una, Federico, no. El boletín es 1 diario nada más. Boletín judicial es 1 diario. O sea, revísenlo 1 vez al día tempranito. En la Ciudad de México, yo a las 7 de la mañana ya lo puedo ver. En el Estado de México lo puedo ver desde un día antes incluso, son magníficos ahí. En otros estados lo podemos ver a las 8:30 o a las 9. Pero chéquenlo tempranito, Federico. 1 vez al día. Ok. ¿Algún otro comentario, duda? De nada, Federico. El actor realiza una acción y el demandado se defiende con, Guadalupe, una excepción. ¿Sí? Ahí les va una infografía, a ver si la encuentro, la tengo en la mano. Una infografía de excepciones. Déjenme ver. El actor se defiende con una acción y el demandado se defiende con una excepción. Decían los sabios del derecho romano, a toda acción le corresponde una excepción. ¿Sí? Así es un principio del derecho romano. A toda acción le corresponde una excepción. No lo encontré, pero se los mando al ratito. Una infografía de excepciones. Bien. Pues si no hay más, muchachos, nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, licenciado, muy amable. De nada, Gracias, licenciado. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta luego.